Hola a todos, soy Juan Dix. Recuerden no hacer spoiler en los comentarios si ya leyeron esta historia. Si les gustó el video, por favor dejen un like y suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para disfrutar de más contenido. También dejaré el link de mi perfil de Wattpad en la descripción del video, donde estaré subiendo esta y otras historias para que las disfruten. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia ni de los personajes de DC Comics. Capítulo 3. Formación en el puesto de trabajo. Ciudad de Nueva York. HM. Sinceramente, a Max le recordaba a Gotham, solo que un poco más grande, pero de alguna manera menos aterradora. Pero al menos no había Batman, ni ningún villano con superpoderes con el que cruzarse, que él supiera. Un escalofrío le recorrió la espalda en ese momento, pero lo atribuyó al engañoso frío de principios de marzo que se colaba por su chaqueta. Para la escuela había inventado la excusa de que necesitaba 2 semanas en Nueva York para ocuparse de lo que quedaba de los asuntos de sus padres. Era lo suficientemente eficaz. No había nadie a quien la escuela pudiera llamar para verificar nada de eso. Así que Max se libró de que nadie lo investigara, aunque nadie lo hubiera hecho. La fiesta en Gotham City le mostró exactamente dónde estaba parado y hasta qué punto se había deslizado en lo que respecta a cualquier tipo de conexión social con los demás. Lo conocían, pero nada reciente en cuanto a su vida. Definitivamente, ninguno de ellos llamaría a la puerta si no se dejaba ver durante un corto periodo de tiempo. Deprimente, tal vez. Pero al mismo tiempo era extremadamente útil para ser un maldito criminal. Y estaba haciendo turismo por Nueva York. Aunque básicamente se trataba de conocer algunos lugares de acceso rápido a diferentes instancias en caso de que alguna vez acabara en esas zonas, pero seguía siendo más de lo que mucha gente de su edad podía comprobar. Una parte de él echaba de menos ser normal y poder ver las cosas sin tener que pensar en ellas como algo relacionado con el trabajo, pero en este caso no había que llorar sobre la leche derramada. Un día, cuando terminara con el crimen y pudiera deshacerse del traje de Null para siempre, al menos tendría toneladas de historias de asesinos que contar a sus hijos y nietos. Niños, ¿quieren que les cuente la vez que su querido padre se fue a Nueva York para aprender a no dejarse dar por el culo por ladrones y superhéroes locos? La idea fue suficiente para hacerle reír mientras apartaba la vista de la aplicación de su teléfono en los sistemas de trenes y abordaba el que necesitaba para regresar a su motel. La vida era ciertamente inesperada. XXX. Gotham City, Batcueva. En la escuela no ocurría nada interesante, y Bárbara estaba descubriendo que su vida cotidiana era algo que se limitaba a pasar por el aro mientras esperaba que se pusiera el sol. Lo único destacable era que tenía que trabajar como tercera persona en un equipo de laboratorio porque su compañero habitual estaba fuera, al parecer para ocuparse de algunos asuntos de su difunta familia. Bostezó mientras revisaba y compendiaba Batarangs para reponer su suministro de la herramienta multiuso. El día era tan aburrido. Consciente de que no estaba sola, ya que Alfred vigilaba los controles de seguridad del equipo de entrenamiento mientras Tim se dedicaba a practicar mientras esperaban que cayera la noche, Bárbara pudo ignorarlos y ocuparse de sus propios pensamientos. Aunque no por mucho tiempo, ya que la gente nunca podía dejar las cosas simplemente en paz. ¿En qué estás pensando tan fuerte allí? ¿Salir y buscar algo en la noche? Nada realmente. Estás mintiendo totalmente. Dejando los Batarangs a un lado, Bárbara giró en su silla para ver a Tim practicar contra unos droides de entrenamiento. Entonces, ¿por qué no me dices en qué estoy pensando si estás tan seguro, Tim? Estaba dispuesta a seguirle la corriente si realmente iba a ser tan descarado al respecto. Ni siquiera necesitó dejar de pelear para sacarle su respuesta. Probablemente estás pensando en ese tipo, Null. Maldito sea. Realmente le gustaba la parte analítica e investigadora del entrenamiento de Bruce, y era molesto. Siempre quería intentar buscar algo, incluso cuando no había nada que encontrar. Y en serio, aquí no había nada que encontrar. ¿Qué pasa con él exactamente? Null es Null, dijo Bárbara, revisando su cinturón de herramientas y asegurándose de que no necesitaba reponer ningún otro equipo.
No es nada del otro mundo, así que no sé por qué lo sacas a relucir, Tim. ¿Por qué lo dejaste ir?, señaló Tim riéndose a su costa. Ni siquiera lo perseguiste después de que Bruce y yo apareciéramos para encargarnos de acoger a Tadiman, así que no uses esa excusa. Tenía que asegurarme de que mi compañero seguía vivo. Bárbara empezaba a sentirse un poco exasperada por la conversación. Stacy y Tadiman fueron enviados a matarlo y no supe cuándo Null apareció para vencer a Tadiman. Cualquier cosa pudo haberle pasado a Max antes de eso. Es raro, señaló Alfred, recibiendo una mirada mordaz de la dama por su molestia, que ni siquiera le hizo inmutarse. No me retractó. Últimamente has estado pendiente de más robos que de cualquier otra cosa, señaló Tim, consiguiendo que la ira de Bárbara volviera a centrarse en él y en Alfred. Siempre que nos repartimos las tareas, eso es lo que eliges. Solíamos tener que comprometernos sobre quién tenía que acabar con el crimen de la calle, porque ahí es donde está la acción. Bárbara enarcó una ceja ocultando lo molesta que le resultaba la insistencia. Y porque quiero atrapar a un conocido ladrón en serie del que realmente estamos al tanto, al que acabas de señalar que ya dejé escapar una vez, tengo una fijación con él. Como si tuviera espacio alquilado en tu cabeza, dijo Tim sin disculparse. Supongo que es porque por una vez nos encontramos con un tipo criminal en Gotham que es realmente un adolescente. ¿Un tipo? ¿De verdad? ¿Null? ¿Insinuaba que se sentía atraída por Null? Simplemente, no. Era un criminal egoísta, ante todo. No es exactamente un material significativo. En segundo lugar, ninguno de ellos sabía cómo era debajo de esa capucha que llevaba. Lo tiré de un tejado, dijo Bárbara. Sí, por accidente, se rió Tim. Si se basaban en rachas aleatorias de violencia como elementos eliminatorios para este tipo de cosas, ningún superhéroe se sentiría atraído por otro, o por un villano. Sabes que sabes más. No tenía que rebajarse a su nivel para llegar a él. Bárbara era más que inteligente para saber cómo combatir filosóficamente todo lo que Tim decía. Era capaz de desacreditar cada aspecto de las teorías de Tim y dejarlas de lado. Pero ¿dónde estaba la gratificación instantánea en eso? Spoiler. La reacción de Tim ante ese único nombre fue inmediata. El viento no podría haber sido sacado de sus velas más rápido. Eso es bajo Barb, dijo, arremetiendo ociosamente con una patada para golpear a uno de los droides lejos de él. XXX. Más tarde esa noche, en otro lugar de Gotham City. Esto sí que era más bien. Entre el entrenamiento de la mocosa a la que cariñosamente consideraba que no era su problema y la inactividad tras su último gran trabajo, Catwoman no había pasado una buena noche al acecho de un objetivo potencial en más de 3 meses. Llevaba mucho tiempo sin saciar su deseo, más bien su necesidad, de robar cosas de valor a quien le pareciera oportuno. Era estupendo volver al trabajo. Liberador. Y si jugaba bien sus cartas, existía la posibilidad de que se encontrara con su justiciera favorita en todo el país. Selina. Oh no, hablando del diablo. Ella debió ser una buena chica para recibir un regalo como ese tan temprano en el año. Catwoman detuvo su escalada, uno de sus guantes con garras todavía clavado en la pared de ladrillo del edificio que había escalado. De pie en un edificio más bajo, oculto en las sombras del que estaba, pudo ver al hombre que la había llamado. Con una sonrisa en los labios, saltó de la pared y aterrizó suavemente en la azotea. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué sorpresa! Normalmente no vienes a verme a no ser que haya cogido algo o quieras algo. Y viendo que no he robado nada desde hace al menos unos meses, tengo que preguntar, ¿qué quieres, Bruce? ¿Has oído hablar de algún nuevo ladrón en serie que haya salido de la nada? Preguntó Batman, no dispuesto a seguirle el juego a su intento de bromear, y me refiero a nuevos. Y me refiero a alguien nuevo, no a alguien que haya venido de otro lugar. Nacido y criado. Tenía que serlo. Ningún otro chico se enfrentaría primero a Gotham City si no hubiera nacido y crecido allí y no tuviera nada más con lo que comparar. Catwoman ya sabía de quién estaba hablando. Aunque no se hubiera enterado de nada de lo que él hubiera hecho, al parecer Maxie se había topado con el Caballero Oscuro o con uno de sus aprendices en algún momento.
Se preguntó hasta qué punto lo había cabreado a él o a alguno de los suyos, o cómo se las había arreglado para escapar. Es difícil de decir. Nadie suele empezar en solitario aquí muy a menudo, ronroneó básicamente la princesa heredera del robo de Gotham mientras rodeaba a Batman lentamente. Eso es un suicidio, por más de una razón. Lo sé, dijo Batman con tono inexpresivo, nunca he visto toda su cara, pero es un chico. Mide 1,70 metros, parece bastante atlético, tiene un extraño traje verde que parece hacer algo con la electricidad, al menos eso era lo que había deducido al verle aturdir humanamente a Batman y pegarse a las paredes sin apoyo. Se llama Null. ¿Null dices?, dijo Catwoman, con una sonrisa de oreja a oreja al escuchar el alias de Max. Es curioso. No era lo que yo le llamaba cuando estaba cerca de mí, pero no está mal en general. En realidad no significa nada, pero supongo que no tiene por qué. Probablemente era mejor que no lo hiciera. Cualquier forma de mantenerlo alejado de su vida cotidiana era lo mejor para él en conjunto. ¿Es tuyo? Oh, no seas así, Bruce. Es demasiado joven para mí. Tú sigues siendo el indicado. No sabía que fueras de los que entrenan a un aprendiz, dijo Batman, consiguiendo una burla de la mujer de temática felina al dejar de lado por completo su avance bromista. Esto no es un juego, Selina. ¿Dónde está? Catwoman suspiró ante el malentendido y se apoyó en la barandilla, encorvándose provocativamente. No soy la guardiana del chico. Es que era tan patético que tenía que enseñarle algo. No habría durado ni una noche ahí fuera si yo no lo hubiera hecho. ¿Le enseñaste a ser un mejor criminal? Es mejor que lo que le hubiera pasado si no hubiera hecho nada, se defendió Catwoman, sin vergüenza alguna en sus palabras. No voy a decir que darle un curso intensivo fuera necesariamente lo correcto, pero no todos somos ricos. Hacer lo correcto está bien y todo eso, pero cuando estás en la calle no te va a salvar. El ceño de Batman se suavizó un poco. Se esforzaba por parecer que no le importaba nada. Sencillamente, no era el caso. Selina elegía las cosas por las que sentir moralidad. Así que, sea cual sea su situación, eso es lo que te ha afectado. Antes de convertirse en ladrona, la vida de Selina no había sido precisamente de color de rosa. Eso era lo menos que podía decirse de ella. No era muy dada a compartir los detalles, pero baste decir que no había tenido precisamente experiencias agradables con el lado oscuro de Gotham antes de tener por fin la capacidad de tomar su propia pieza para sí misma. No voy a decir nada más al respecto, afirmó Catwoman. Sabía que ya había dicho demasiado. Su estado de ánimo cambió demasiado rápido como para seguir sin saber del todo cómo encontrar a Null. Solo recuerda, que no hace falta que te vuelvas loco con él si eres tú quien llega a él, Bruce. Es solo un ladrón. Y esto lo sabía. Si Batman tenía una debilidad, era por los jóvenes en situaciones difíciles. Null no había hecho daño a nadie. Al menos a alguien inocente. De hecho, había ayudado, aunque de forma totalmente indirecta. No había utilizado a nadie. No era el crimen organizado, no intentaba hacerse con el control de ningún mercado o chantaje. No era un matón de una de las familias del crimen, ni un esbirro de ninguno de los locos de la ciudad, y después de revisar sus robos hizo lo que pudo para asegurarse de que fueran delitos sin víctimas. Pero seguían siendo delitos. Era un niño rufián que decidió robar cosas para meter comida en su estómago, y dio la casualidad de que se topó con la mejor persona posible que podía tener para enseñarle cómo hacerlo. Batman miró por encima de su hombro, desde donde se preparaba para dejarse caer por el borde del edificio, y permaneció en su sitio durante un segundo, con una expresión impasible en lo que se veía de su rostro. Lo tendré en cuenta. Con un suave movimiento de su capa que anunciaba su salida, por lo demás silenciosa, Catwoman se quedó sola a sus anchas. Pero sus propios dispositivos se habían visto alterados por la breve conversación que acababa de mantener. ¿Quién iba a saber que Batman podía ser tan aguafiestas? Maldita sea. Ya ni siquiera tengo ganas de investigar el resultado, murmuró para sí misma, resignándose a volver a casa para pasar la noche. Se lo dije claramente. Para cubrir su puto rastro. Y si no lo había hecho, o él estaba en ello pronto.
Selina no sabía cómo Max había estado vendiendo sus mercancías robadas en el pasado, pero tenía que asegurarse de enviarlo en la dirección de una valla fiable. Lo más probable era que lo hiciera de forma rastreable, lo que no era necesariamente una sentencia de muerte para los artículos genéricos, pero si alguna vez cogía algo que fuera único y trataba de venderlo, encontraría a Batman en su puerta antes de que el dinero estuviera a su alcance. Niño estúpido. XXX. Mientras tanto, la ciudad de Nueva York. La mejor manera de mantener a los cabos fuera de su espalda era una solución sencilla. Había que mantener a la policía al margen, y la mejor manera de hacerlo era robar a los delincuentes. Era muy simple, pero también era increíblemente tonto, simplemente por el factor de peligro. Sin embargo, Max no reconoció esto. Su resolución de separar las cosas que asumía como null y su vida normal, cuya importancia era lo primero, era sorprendente. Todo lo que tenía que hacer era estar atento, y eventualmente surgiría algo que le permitiría superar a un villano. Tomaría lo que hubieran robado para sí mismo y dejaría que ellos se encargaran de ello. Sin embargo, tendría que ser algo que pudiera hacer valer, por todo el problema que iba a suponer. No tardó mucho en encontrar oro en ese departamento, ya que uno de los lugares que había estado vigilando, un museo cerca de Battery Park, acabó siendo atacado una noche. El informe a través de los escáneres de la policía declaraba que se había llevado algo un criminal del que había oído hablar. Selina había oído hablar de Copperhead y le había contado a Max algo sobre él cuando le estaba dando un curso intensivo en el fino arte del robo y otras actividades criminales. Por lo que le habían dicho, Copperhead era una persona a la que se imaginaba que podía estafar y salirse con la suya. Al acecho, se movió en cuanto sintió otra presencia moviéndose por los tejados, un lugar normalmente reservado para él, ya que en el tiempo que llevaba allí no había visto a nadie más merodeando por allí arriba de noche. No le costó mucho alcanzarlo. Todo lo que necesitó fue un poco de pedal a la medalla y lo sobrepasó lo suficientemente rápido como para dar una patada en la espalda que envió a su objetivo de cabeza a través de la ventana de un invernadero. Hombre, para ser un contorsionista era bastante duro, reflexionó Null, recordando la sensación del golpe que le había propinado. De todos modos, eso no importaba ahora. Acababa de atravesar de cabeza el cristal del invernadero. No se iba a levantar pronto después de algo así. Cualquier otro paso que hubiera dado para entrar en el invernadero terminó cuando escuchó un siseo amenazante que sonaba como el que haría una anaconda u otra serpiente gigante. El resto del agujero que Copperhead había creado después de ser pateado en él se abrió lo suficiente para que su forma completa emergiera, aparentemente un poco peor y increíblemente molesto. Cuando Null pudo verlo bien, lo que encontró no fue lo que esperaba. Lo que estaba ante él era un gran hombre serpiente vestido con vaqueros azules, de color naranja óxido en el color de sus escamas con marcas negras. Detrás de él había una larga cola, lo que confirmaba aún más que no se trataba de un ser humano. Colgado del hombro y colgado de la cintura, llevaba una mochila con el contenido de valor que había robado, pero eso era lo más alejado de la mente del aspirante a ladrón en ese momento. Mierda, me dijeron que eso era un traje. Pensó Null, agradecido de que Copperhead no pudiera ver su expresión bajo la capucha. Se suponía que era una especie de contorsionista. Malditas fábricas de rumores. Si la ira pudiera transmitirse a través de los ojos de una serpiente, habría sido a través de los de Copperhead. Evaluó a Null, sacando la lengua al aire mientras lo observaba. ¿Y quién se supone que eres tú? Tienes un aspecto estúpido. Y tú parece que deberías tener tu propio programa en Animal Planet, dijo Null por reflejo antes de darse cuenta de que acababa de insultar al gran hombre serpiente. Pero para entonces su boca ya estaba corriendo como una especie de mecanismo calmante que le ayudaba a sobrellevar la situación. Dime, no te habrás tragado lo que sea que hayas cogido, ¿verdad? Sé que las serpientes hacen eso. Copperhead metió la mano en su mochila y sacó un pequeño paquete que estaba tapado a la vista de Null. No me gusta comer cosas que no estuvieron vivas en algún momento. ¿Qué quiere de mí un chico como tú? Bueno, me imaginé que eras un criminal, así que ¿a quién le va a importar que yo te robe? Null dijo. ¿Qué vas a hacer de todos modos? ¿Llamar a la policía? ¿Qué tal matarte en su lugar?
Copperhead siseó con su parpadeante lengua bífida. Me pregunto a qué sabría un mocoso podrido como tú. Espera, ¿no era él mismo el menos parcialmente humano? ¿Y le gustaba comer a otras personas? Aún así, todo esto tenía un sentido, y huir con las manos vacías sin siquiera pelear no lo era. No voy a retroceder ante ti. Puede que sea más joven que tú, más pequeño que tú, más débil que tú y con menos experiencia, pero yo no tenía nada en contra de este tipo malo en particular. Creo que esta fue una decisión horrible. Estoy de acuerdo, dijo Copperhead con una risa. Null respiró con expectación antes de decidirse a seguir la corriente. ¿Quería la experiencia? Bueno, eso incluía también la parte peligrosa de las cosas. Apretando los dientes, apretó los puños y corrió hacia adelante para enfrentarse al ladrón de serpientes. Copperhead dejó caer su botín y se rió a pesar de su anterior enfado por su situación. Un chico que se encontraba en una situación de sobrecarga sería lo suficientemente rápido como para matar antes de escapar. Todo el mundo quiere ponerse una capa y ser un superhéroe en estos días. Yo no soy un héroe, dijo Null, tirando la cautela al viento y yendo directamente hacia él para asestarle el primer golpe, pero aprecio la parte de super. Copperhead atrapó su puño en la mano antes de que llegara a su cara. Girando el brazo del joven hacia abajo, Copperhead bajó la cabeza y cargó contra Null, golpeando la parte superior de su cabeza contra todo su cuerpo como una excavadora. Lanzado por los aires, Null lo atravesó y aterrizó de pie solo para encontrar a Copperhead justo delante de él, con los brazos por encima de la cabeza en un doble movimiento de mazo que hizo caer sobre él. Null esquivó a un lado y asestó puñetazos al cuerpo expuesto de Copperhead tan rápido como pudo lanzarlos. Al sentir el dolor de los puñetazos y las descargas que los acompañaban, Copperhead azotó con su cola a Null y le golpeó en la cara, tirándolo al suelo. Null hizo una mueca de dolor y se limpió el corte que le había hecho en la mejilla el apéndice mutado del metahumano. Vale, eso sí que ha dolido. La cola se enroscó en su pierna y le arrastró por el tejado a pesar de sus esfuerzos por agarrarse a algo. Sin piedad, golpeó a Null contra la pared de ladrillos de una escalera y luego contra una unidad de aire acondicionado, lanzando chispas y escombros por todas partes antes de dejarlo caer con una sacudida adicional mientras lo arrojaba a un lado. El ladrón dejó escapar un gemido agónico mientras se levantaba de nuevo. Dios. ¿Por qué todo el mundo es mejor que yo? Yo era un asesino antes de convertirme en esto, dijo Copperhead, enfatizando su fisiología alterada mientras se complacía con el evidente dolor que sentía el chico. Utilizaba el contorsionismo para llegar a mis objetivos y matarlos. Pero tengo que decir que hay algo especial en atravesar a alguien tan molesto como tú. A pesar de haber recibido la paliza de su vida hasta el momento, realmente no había otra cosa que Null pudiera hacer que enfrentarla de frente y hacer enojar aún más a su enemigo. Olvídate que te robé. Null se burló, debería ser un par de zapatos con tu culo y dárselos a mi novia, al menos la cola ya no estaba enredada en su pierna. Copperhead dio un puñetazo a Null, solo para que éste lo desviara bloqueando con el interior de su antebrazo. En respuesta, Null lanzó un fuerte uppercut al vientre del hombre serpiente, pero Copperhead le agarró el brazo y le soltó un codo entre los omóplatos, haciéndole caer al techo de nuevo, para su diversión. ¿Le estoy haciendo daño? Null tuvo que preguntárselo cuando Copperhead lo levantó por la capucha suelta que le envolvía la cabeza y el cuello y lo lanzó de nuevo, esta vez desde el tejado. Sí, ga. Rebotó en el lado de una vía de tren elevada y cayó desde ese punto en adelante. ¿Qué es eso de que la gente me arroje desde Crash techos? Espetó débilmente. Una vez más, tras caer un mínimo de 3 pisos, aterrizó sobre un coche. Esta vez, boca abajo, sobre uno de los muchos autos estacionados a lo largo de la acera de la calle. Básicamente se dio un cabezazo contra el techo de algún pobre desgraciado al hacer contacto. Habría tenido más simpatía si la sangre no estuviera goteando de su cabeza como la leche de un coco roto. Copperhead miró desde el tejado al mocoso completamente ablandado que había lanzado desde el edificio en el que se encontraban. No podría haberle apuntado mejor si hubiera estado mirando, se jactó para sí mismo. Es hora de recoger lo que queda entonces. Se deslizó hacia abajo y se acercó a Null antes de alcanzarlo con su cola.
Como si hubiera vuelto a la vida, Null agarró la cola de Copperhead con sus manos en el momento en que se acercó y atravesó el techo solar roto para entrar en el auto. Siseando de pánico, Copperhead luchó, pero Null había tomado la iniciativa y tiró de una buena parte de su cola atravesándola, atándola a algo antes de saltar por una puerta del auto en el lado opuesto a Copperhead. Saltando de nuevo al techo del auto, trató el cráneo de Copperhead como si fuera una pelota de fútbol y apuntó con la patada baja más dura que pudo lanzar. Hay una serpiente en mi bota. El resultado al aterrizar el golpe, esa sensación que tienes cuando le das a una pelota de béisbol justo a tiempo. Es la perfección. El monstruo se desplomó en la parte superior del sedán, y Null decidió que ahora era su mejor oportunidad para huir. Si estaba inconsciente o aturdido, si realmente había ganado la pelea o no, no importaba. Le quitó la mochila a Copperhead y saltó del auto antes de salir corriendo. El sonido del metal desgarrado le hizo girarse a tiempo para ver cómo la puerta de un auto volaba hacia él. Rodó para esquivarla, pero rápidamente se encontró inmovilizado a un poste de luz que pasaba, una vez más por la cola. Desgraciadamente, la situación no tardó en empeorar. Nunca he pateado nada tan fuerte en mi vida, dijo Null, luchando en vano mientras el agarre de todo el cuerpo de Copperhead lo rodeaba y apretaba sin piedad. Realmente era una especie de serpiente. La espina dorsal de un humano nunca le permitiría hacer algo así. Quédate abajo, tonto. Envolviste mi cola en un cinturón de seguridad, dijo Copperhead al ladrón atrapado con rencor. Yo era un contorsionista cuando era un humano. ¿De verdad, chico, pensaste que eso me sostendría? Funcionó durante unos 10 buenos segundos, espetó Null, sintiendo como el aire salía de su cuerpo. No podía luchar contra ello, por mucho que intentara retorcerse y flexionarse para tratar de darse un poco de espacio para respirar. El cuerpo de Copperhead apretó el poste de luz con la suficiente fuerza como para hacer que rechinara bajo la presión, por no hablar de lo que le estaba haciendo al cuerpo de Null. El híbrido serpiente humano podía sentir el crujido de los huesos del chico y Null podía sentir que su visión se oscurecía. Eres menos que inútil, se burló Copperhead, sintiendo que los músculos y los huesos de Null cedían. Lo único bueno que le harás a alguien es servir de comida, oyó que Null intentaba responder algo, pero la completa falta de aire que le llegaba a los pulmones le impedía decir nada. ¿Qué fue eso? En lugar de palabras, recibió la respuesta en forma de una descarga eléctrica que emanaba de todo el cuerpo de Null. Copperhead soltó un fuerte grito y sus músculos se aflojaron lo suficiente como para que su presa cayera al suelo, libre de su cola de serpiente. Null aspiró bruscamente todo el aire que pudo desde el suelo. Te quiero mamá, te quiero papá. Su cabeza estaba demasiado agitada como para ponerse de pie todavía. Oh, dulce madre de Jesús, si no fuera por ese traje no solo no habría escapado, sino que se habría roto la espalda antes de hacerlo. Pero aún tenía la mochila, y había golpeado a Copperhead con el equivalente a 5 pistolas aturdidoras distintas. Y estaba agotado por ello. No había corrido ni saltado mucho, y aunque había recibido una paliza, sabía que estaba más en forma que esto. Se sentía a un pelo de caer por completo, corriendo en vacío absoluto. No tenía ni idea de la razón por la que ese movimiento en particular lo había fatigado tanto, ya que la descarga eléctrica no era más que un aspecto del traje y de lo que lo alimentaba, pero pensó que a partir de ese momento lo mejor sería no volver a hacer eso nunca más. Esa fue la última decisión que tomó antes de que sus ojos se sintieran demasiado pesados como para ignorarlos. No puedo dormir ahora. Cada movimiento que intentaba hacer drenaba aún más lo que le quedaba. Levántate. Copperhead terminó por levantarse, su cuerpo sufría los efectos de la electrocución con músculos tensos y ataques de dolor que recorrían su sistema. Su cuerpo podía soportar mucho, pero su piel no era lo suficientemente resistente como para aguantar cosas así. Afortunadamente, el causante de sus dolores yacía inmóvil en el suelo a escasos 3 metros de distancia. ¿No era eso conveniente? A punto de entrar en cólera, Copperhead se acercó a Null y lo cogió por el cuello antes de sonreír cruelmente y soltar su mandíbula.
Normalmente no devoraba las cosas enteras, pero el chico había sido lo suficientemente molesto como para que el tipo de muerte lenta, que supondría ser comido vivo, le pareciera adecuado. No conocía a los niños como parte de una dieta saludable, incluso para las serpientes. Copperhead cerró la boca y miró hacia donde podía ver una figura musculosa de pie en el nivel más bajo de una escalera de incendios. Llevaba un traje completamente negro con una capucha de temática felina que dejaba al descubierto la boca y la desaliñada mandíbula inferior, así como los puños envueltos en una gruesa cinta adhesiva. Sin ninguna exhibición, se dejó caer en el callejón y salió al aire libre, con las manos en alto y preparado para el combate. Sin tonterías. Lanzando una mirada a Null, Copperhead se burló y lo desechó, eligiendo poner toda su atención en el recién llegado. Se dice que te has retirado, Wildcat, escupió el nombre como una maldición. El identificado como Wildcat sonrió al causar la molestia del villano solo con su mera presencia. Semi, dijo, ya no salgo a buscar gamberros. Pero cuando están destruyendo la parte de mi zona, ¿por qué no pasar una noche rompiendo algunos cráneos? La noche era cada vez peor para el reptil humano. Con un parpadeo de su lengua bífida, reflexionó que las cosas podrían haber sido peores. Después de todo, Wildcat no tenía poderes. Aunque hubiera tardado bastante en lidiar con el chico del traje, aún tenía más que suficiente para manejar a un capo que ni siquiera tenía superpoderes. Eso fue lo que pensó de todos modos. Y entonces empezó la pelea. Recién despertado, Null se sentó contra el lateral de un auto y observó la batalla que se desarrollaba entre el hombre y la serpiente. Lo que vio le hizo preguntarse aún más en qué se había metido. Un tipo robusto y musculoso con un disfraz que le recordaba vagamente a un gato. ¿Qué le pasaba a la gente que tenía temas gatunos a su alrededor? Estaba aniquilando físicamente a Copperhead. Mientras que él había estado luchando por sobrevivir y escapar de Copperhead todo el tiempo, Wildcat descargó la paliza más vil sobre otro ser que Null jamás había visto. Lo había hecho todo con nada más que sus manos desnudas. Puro boxeo. ¿De dónde salen estos tipos?, murmuró Null para sí mismo, incapaz de apartar los ojos de la exhibición que tenía ante sí cuando Wildcat dejó caer a Copperhead por última vez. No se volvió a levantar, y entonces Wildcat dirigió sus ojos a Null, que entonces sacó la mochila de Copperhead para entregársela al héroe. Tengo lo que ha robado. Gracias por ayudarme a detenerlo. Regla número 3. Ningún botín vale tu vida o tu libertad, y esta fiesta hacía tiempo que se había acabado. Físicamente hablando, Null no habría podido defenderse ni huir si hubiera querido hacerlo. Para empezar, no tenía precisamente una mentalidad de luchador. Y eso aparte, por el amor de Dios, el tipo todavía tenía la sangre de Copperhead goteando de sus puños. La autopreservación existía. Bueno, miren esto, dijo Wildcat, contemplando al maltrecho joven que tenía ante él. ¿No paran de hacer los más jóvenes? No. Dijo, levantando a Null y sacudiéndole el polvo. Hay que tener agallas para intentar enfrentarse a Copperhead, chico. En realidad no. Era luchar contra él o dejar que me matara, pensó Null para sí mismo, pero sonriendo en lo que se veía de su cara. El tipo no solo le había salvado la vida, sino que le estaba tratando como a un buen tipo. Sí, me hubieras visto las tripas si eso duraba más. Si te da igual, prefiero tener las habilidades. No puede ser tan malo si realmente fuiste, dijo Wildcat, restando importancia a la paliza que acababa de recibir Null, de la que había tomado la última parte. Todo lo que necesitas es un poco de educación. Una mueca cruzó el rostro de Null bajo su capucha. Sí, era consciente de ello. Era la única razón por la que había venido a Nueva York en primer lugar. Y aparte de robar un poco de dinero a los delincuentes callejeros y a los traficantes de drogas de la ciudad, la primera vez que salió e intentó algo con alguien que creía que sería bastante sencillo de tratar, recibió una paliza en su mayor parte. El entrenamiento con Selina había sido principalmente sobre el procedimiento y cómo hacer el trabajo correctamente. El entrenamiento de combate solo se hizo para asegurarse de que sabía lo que era estar en una pelea real. Tenía un ligero conocimiento de un arte marcial, el kickboxing.
Y eso era de las clases de niño, de las que retenía los conocimientos porque era un buen entrenamiento y los reflejos le ayudaban con los deportes que había intentado practicar antes de la muerte de sus padres. Bien, dijo Null, girándose con un chasquido de la lengua, lo tendré en cuenta. Estaba lo suficientemente molesto como para querer decir algo más, pero ya estaba tentando a la suerte. Hasta luego. Espera. No puedo dejar que te vayas. E inmediatamente, Null se dio cuenta de que era imposible que su suerte fuera tan mala. Wildcat sabía que era un ladrón. Claro que lo sabía, el tipo era un superhéroe. Y ahora iba a ir a la cárcel. Probablemente seas de los que se hacen matar, y no puedo enviar a un héroe novato cuando es una mierda inmadura como tú. Nunca sería capaz de vivir conmigo mismo. ¿De verdad? Menos mal que estaba oscuro y que los ojos de Null estaban sombreados por su capucha, porque estaba seguro de que tenía la expresión más tonta en la cara sobre su cara. Wildcat pensó que él era un héroe. Eso era simplemente fantástico. Sin bromas. Null se encogió de hombros, intentando aparentar que había mantenido la compostura. ¿Y ahora qué? Bueno, supongo que puedo enseñarte a dar un golpe medio decente. Soy un buen entrenador, se jactó Wildcat, señalándose a sí mismo con el pulgar, con la sombra de las 5 de la tarde rodeando su sonrisa. Cuantos más mocosos como tú hagan esto, menos tendré que salir a manejarlo yo mismo. Bajo la capucha, Max tuvo que pensar para sí mismo. ¿Qué opción sería más tonta? Mentirle a Wildcat sobre su condición de superhéroe para obtener algún tipo de entrenamiento de alguien que claramente sabía lo que hacía y estaba dispuesto a compartirlo, o rechazarlo e irse a la noche oscura para lidiar con lo que fuera que se le presentara después. Había tenido suerte 2 veces. Robin y Badger le patearon el trasero, y Copperhead casi lo aplasta como una uva. Si uno se guiara por el viejo refrán de 3 golpes y estás fuera, la próxima vez que se encontrara con ese tipo de problemas sin estar preparado, se encontraría recogiendo flores. Pero había venido a Nueva York para formarse y aprender algo que pudiera ayudarle en Gotham City. La oportunidad se presentaba ante él como un gran y jugoso filete, y aunque obviamente había un peligroso anzuelo en él, todo lo que tenía que hacer era evitar que la cosa se le enganchara en la mandíbula, por así decirlo. Diablos, podría mentir durante el tiempo suficiente para entrenarse. Y entonces nunca volvería a Nueva York. Wildcat nunca se enteraría de que había entrenado a un ladrón para defenderse de sus propios colegas, más que probablemente, y si lo hacía, Null ni siquiera pensaba en actuar en su territorio. La vida era ciertamente inesperada. XXX. 3 semanas después, Gotham City. Había una sensación de adormecimiento al volver a entrar en un entorno familiar después de haber pasado cierto tiempo fuera, algo que te hacía sentirte cansado al atravesar de nuevo las puertas de tu propia casa, aunque hubieras pasado todo el tiempo descansando o trabajando. Podía ser algo así como el síndrome del viajero. Max no sabía cómo describirlo exactamente. Lo que sí sabía era que Wildcat trabajaba a toda máquina. En casi un mes, había engordado 2 kilos de músculo. El hombre sabía lo que hacía, a pesar de lo duro que solía ser. Cuando entrenaba a gente que sabía que iba a luchar por su vida, el hombre no se andaba con rodeos. Para el pequeño agujero que era realmente bueno estar en casa de nuevo. Cerrando la puerta de su apartamento, Max dejó las maletas en el sofá y puso su almuerzo en la barra del rincón de la cocina, respirando profundamente de alivio por haber vuelto. Desenvolvió la mitad de un sándwich y se preparó para darle un mordisco. Quien sea que esté aquí, que salga. No era un lugar grande, así que si había alguien más alrededor había señales. Señales como el olor extraño que se producía cuando otras personas se inmiscuían en su espacio ambiental. Desde el fondo, Selina salió con una sonrisa en la cara. Parecía muy fuera de lugar, con su ropa de alta gama, para andar por los barrios bajos de su zona. Solo eso hacía que la intrusión fuera extraña, sin mencionar el acuerdo al que habían llegado la última vez que se cruzaron. Los dos se mantuvieron alejados el uno del otro, y Max decidió que, si no iban a hablar, iba a comer, y eso hizo hasta que Selina habló. ¿Te vas a quedar ahí, Maxie? El adolescente tardó un momento en masticar antes de responder, con la boca medio llena.
Seré sincero, he tenido sueños que empezaban exactamente así, dijo Max. Algunos de ellos en los que estabas involucrada, de hecho, añadió sin pudor, continuando con su comida mientras ella se limitaba a mirarle fijamente. No me estoy disculpando. No era ni mucho menos la primera vez que la coqueteaba, ni con la pereza con la que lo había hecho Max, ni siquiera merecía la pena levantarse a comentar. Qué bonito, dijo Selina antes de ir al grano. ¿Y dónde has estado exactamente? Max fue a su nevera y se estremeció ante el olor después de buscar dentro algo para beber. Por supuesto, todos sus productos perecederos se echaron a perder antes de que él volviera. Se fue tan rápido que ni siquiera los había revisado. Asqueroso, ¿qué? ¿Me has echado de menos o algo así? Selina le siseó y se preguntó si arañarle sería una respuesta demasiado desproporcionada. Batman sumó 2 y 2 y descubrió nuestra pequeña conexión. Eso hizo que Max dejara de comer por un momento. El propio hombre había preguntado por él. Eso era desconcertante. Sin embargo, en esencia, probablemente solo estaba vigilando a la sangre nueva. Al fin y al cabo, su trabajo consistía en evaluar el nivel de amenaza de los delincuentes y los lunáticos que circulaban por Gotham City. Y Max sabía que él no era uno de los locos más notables. Entonces, a menos que me estés diciendo que él sabe quién soy y que está en la parte de atrás ahora mismo también. Porque no veo que tú y él se queden en el mismo lugar y dejen todos mis muebles donde están. Oh, ni siquiera lo sabes, dijo Selina con un comportamiento pícaro. Max no quería ni saberlo. Había insinuado una pelea, pero estaba claro que ella no había pensado en lo mismo. Pero no. Si cree que eres mi protegido, intentará que lo dejes o intentará convertirte. ¿Y cuál sería exactamente el razonamiento detrás de eso? Max había tenido la impresión de que los pocos héroes que le conocían le tenían en muy poca estima. ¿Pero él cree que soy patético, no? Preguntó Max legítimamente. Eso no, espera. Selina se cortó tras captar algo en la inflexión de su voz, la forma en que has dicho eso. ¿Estás diciendo que no apestas? Oh, Dios, pensó Max para sí mismo, eligiendo tomar asiento en la encimera de su cocina, mientras le contaba a Selina lo que había estado haciendo desde su ataque de autorrealización después de su encuentro con Tackleman. Si alguien lo iba a saber, bien podía ser la mujer que lo llevó a una vida de crimen en primer lugar. Bueno, pasé la mayor parte del tiempo aprendiendo algunas cosas. Flashback, hace unos días. Eso es, chico. No puedes patear o golpear desde tan cerca, pero recuerda las rodillas y los codos. Soy un mentiroso, pensó Null mientras seguía trabajando con Wildcat en el callejón de un gimnasio cercano a Battery Park. El hombre parecía totalmente satisfecho de ser un maniquí de pie para que él apuntara con todo lo que había estado aprendiendo en las últimas semanas. Soy un maldito mentiroso, y le estoy mintiendo a un superhéroe. Pero valió la pena. Wildcat era uno de los mejores boxeadores del mundo, y punto. Era su principal método probado y verdadero para enfrentarse a cualquier cosa si tenía la opción, pero no era lo único que sabía. Bajo su cinturón había varios estilos de artes marciales diferentes, y sabía lo suficiente sobre ellos no solo para enseñarlos, sino para enseñar trozos separados de ellos a una sola persona en un método que le permitía utilizar trozos de lo que le diera. Su razonamiento para enseñar a Null de la forma en que lo hacía era simple. Aunque a Null no le gustaba especialmente ningún estilo, utilizaba todas sus extremidades de forma rutinaria para atacar. Enseñarle a boxear no significaba mucho si seguía optando por lanzar patadas que nunca aprendió a hacer correctamente, así que acabó enseñándole un revoltijo salvaje de lo que el hombre podía encajar. El resultado no fue un estilo de lucha concreto en el sentido formal, sino lo suficiente de otros 3 o 4 como para tener uno propio. Uno al que podía añadirse si encontraba algo que funcionara durante lo que estaba haciendo, de modo que incluso después de dejarlo podía mejorar sin tener que aprender algo totalmente nuevo desde el principio. Habían sido 2 semanas de entrenamiento infernal. Dormir y comer durante el día, hacer ejercicio desde el atardecer hasta la hora de encuentro con Wildcat, ponerse el traje y luego entrenar toda la noche. Afortunadamente, cualquier crimen que se produjera no era manejado por dicho vigilante.
se había mantenido firme en su postura de que estaba retirado, y porque los problemas no estaban cerca de su zona en el Alto Manhattan. Por el camino también había aprendido mucho sobre Wildcat. Lo más alarmante era el tiempo que llevaba en el juego. Por lo que le dijo el tipo, tenía al menos más de 70 años y no parecía tener más de 35. Al parecer, tenía una especie de inmortalidad limitada, algo así como 9 vidas, que se traducía en su longevidad. Todo ello hizo que Null se preguntara si alguna vez conocería a alguien en su misma situación que no tuviera a su disposición algún tipo de superpoder o superamenidad que hiciera conveniente participar en una vida así. Estoy deseando dejarlo, murmuró Null para sí mismo, tomando asiento y recuperando el aliento tras una sesión especialmente agotadora. Estaba en buena forma, y el traje hacía que todo fuera mucho más fácil, pero Wildcat lo estaba agobiando. Un día de estos. Chico, dijo Wildcat, sacudiendo la cabeza, con la parte visible de su rostro fijada en una sonrisa de complicidad, no te vas a retirar. Una vez que te pones esa capucha, te das ese nombre y empiezas a luchar, no puedes parar. Algún que otro no te dejará nunca. Null negó con la cabeza. No. Cuando haya terminado, habré terminado. Deja que otro que lo quiera de verdad se lleve una parte de esta locura. Es para los malditos pájaros. Wildcat soltó una carcajada antes de golpear a Null en el hombro. En su día, se suponía que solo iba a hacer esto lo suficiente para limpiar mi nombre. Eso fue en la época en la que eras un brillo en el ojo de tu abuelo. Por las arrugas de su cara, Wildcat no parecía mucho mayor que los 30 años. Por lo que decía, tendría que haber pasado los 90 años. ¿Qué edad tienes? Más viejo de lo que piensas o crees, chico, dijo Wildcat, echando un brazo alrededor del hombro de su pupilo temporal, y todavía hay gente mucho más vieja que yo que parece incluso mejor. Eso no es decir demasiado, bromeó Null, por lo que puedo ver de tu cara tienes el kilometraje de una vieja bota de cuero. Wildcat emitió un gruñido antes de separarse de Null y levantar los puños, con una sonrisa en la cara. Muy bien, mocoso. Ya que pareces lo bastante recuperado como para hablar así, veamos qué tienes. Null contuvo una maldición. Decir lo que había dicho significaba que estaba a punto de recibir más entrenamiento libre, lo cual era básicamente una excusa para que Wildcat le diera una paliza y criticara su lucha al mismo tiempo. Fin del flashback. Así que has entrenado con Wildcat, dijo Selina, tumbada en el sofá, con una mirada de agradecimiento por la habilidad de Max para conseguir un tutor temporal. No hay mucha gente que puedas encontrar que sea mejor que él en la lucha directa, después de todo, él la entrenó a ella, pero esa era otra historia, el hombre golpea como un tren de carga pesado también. Añadió, disfrutando de la mueca que cruzó la cara de Max. Bien, en primer lugar, Max hizo un rápido ruido de náuseas falsas antes de volver a hablar. En segundo lugar, ¿lo conoces? Selina sintió, es bastante común. Muchos superhéroes y villanos se conocen entre sí, o al menos entre ellos. Probablemente podrías haber conseguido que te enseñara algo fuera del disfraz si supieras quién era fuera del traje y dejaras caer mi nombre. En lugar de ocultar que era un aspirante a ladrón y dejar que el hombre pensara que era un héroe en formación. Maravilloso. Así que ni siquiera tuvo que poner en riesgo su futuro cuello para conseguir lo que necesitaba, pero acabó haciéndolo a pesar de las circunstancias. Parecía que se estaba formando un patrón. Pero no hay excusas. Esa sería siempre la cuestión. No había excusas para explicar por qué ocurría algo en su vida, especialmente cuando había sido algo que estaba bajo su control. Sentado junto a Selina en el único sofá de su casa, Max se inclinó hacia un lado para relajarse después de su viaje de vuelta de Nueva York. ¿Algo más que no me hayas contado? Por ejemplo, sustituye Superman de Flash cuando Batman está fuera de la ciudad o algo así. No, recuerda que él tiene a los 2 niños y a Nightwing para eso. Por supuesto que había estado bromeando cuando había hecho esa pregunta, pero desde luego tenía una respuesta legítima. Cierto. Lo había olvidado. Oh, anímate Maxi. No he venido solo por la advertencia pesimista.
En realidad, estoy aquí para ayudar, le dijo Selina antes de sostener una carpeta de manila burlonamente frente a su cara. Si te digo que te conseguí un trabajo, ¿lo aceptarías? Me lo enviaron, pero no me apetece mucho. Eso, y que no le gustaba el cliente. Sabía de quién se trataba aunque no estuviera marcado. El empleador no era su tipo. Era demasiado probable que se vengara de ella si sentía una necesidad fugaz de cortar el trato a cambio de otro mejor. Pero si lo rechazaba rotundamente, eso sería un problema. Si Max ocupaba el puesto en su lugar, aunque fracasara, sería él quien se llevaría la peor parte del descontento del cliente por la misión fallida. Si salía bien y el joven se beneficiaba, Selina diría que le debía una. Si salía mal y volvía enojado, con una nueva serie de problemas, y no en una bolsa para cadáveres, porque esa parte era importante, ella le diría que podía considerar las penas que había pasado por la misión que ella le había empeñado como pago por su entrenamiento. Él era duro. Podía soportarlo. Y por supuesto, la paga es toda tuya. En el momento en que dijo eso, supo que había cometido un error por la forma en que la cara de Max cambió. ¿Todo mío? ¿No hay honorarios para ti?, preguntó, con escepticismo en su voz. Selina apretó los labios pensando antes de terminar matando al chico. ¿Cuánto ganabas en Nueva York? Fue una respuesta instantánea a la mueca que le hizo. Eres demasiado cuidadoso para ganarte la vida con esto. Si Max se hubiera arriesgado a intentar robar mientras estaba siendo entrenado por Wildcat, ciertamente habría corrido el riesgo de atraer la ira del héroe ultrafísico, pero no se habría encontrado en una posición en la que no tenía nada que mostrar por su viaje de casi un mes. Tenía mucho menos de lo que había partido originalmente. Entre la comida y el pago del alojamiento, tenía menos de $2,000 después de todo. Los movimientos de lucha de primera clase eran geniales y todo, eso es algo a lo que el aspirante a ladrón no podía ponerle precio, y le ayudarían a estar mucho menos muerto más adelante, pero tal y como estaban las cosas, necesitaba dinero ahora. Otra vez. Selina le estaba ofreciendo un trabajo delante de su cara. Nada vendría a su manera que no valiera la pena el pago, y ella se lo estaba dando. Había una trampa, y él sabía que ella no lo hacía por la bondad de su corazón, aunque no había nada en la superficie que lo asustara, pero era un trabajo de Selina. Dejando de lado los problemas, la clase de dinero que obviamente iba a venir con eso no podía ser despreciada por alguien que se estaba quedando sin fondos. Tentativamente, Max sintió la necesidad de aceptar lo que se le entregaba. ¿Es solo un robo? Solo un robo, le repitió Selina tranquilamente, como si te fuera a dar algo de mi trabajo de recompensa. Si eso es lo que quieres, búscate el tuyo, y disimuló su absoluta necesidad de que aceptara el trabajo con un desafiante distanciamiento, como si tuviera cosas más importantes que hacer en otra parte. Pero no era así. Si él lo rechazaba, ella lo aceptaría. En realidad, no habría tenido muchas opciones. Pero se lo estaba pensando demasiado como para rechazarlo. Cuanto más lo pensara, mejor sonaría la posibilidad de un dulce día de pago, y lo necesitaba. El escepticismo desapareció rápidamente de la expresión del chico y Selina sonrió. No iba a echarse atrás. El simpático Max era demasiado bueno para ser malo. XXX. Centro de Gotham City, extremo oriental del río Spron, Puerto Miller. El primer fin de semana de vuelta a Gotham City, y tenía un trabajo que no quería especialmente. Pero el dinero era el dinero, y algo tan clandestino definitivamente pagaría más que robar la basura que había estado robando antes. Los puertos de carga eran lugares espeluznantes en general. Por la noche, eran mucho más inquietantes. También eran grandes lugares para actos ilícitos. Un montón de espacio lleno de nada más que contenedores de almacenamiento. Una configuración laberíntica. Calles de servicio vacías que conducían a zonas separadas y almacenes desolados por la noche. Era un buen lugar para que los criminales se reunieran. Por supuesto, todavía había que enfrentarse a Batman, y él conocía perfectamente todo lo lógico sobre las zonas portuarias que hacían los delincuentes. Los que elegían ir allí para ejercer su oficio se basaban en la ley de los promedios, o estaban por encima de la media de los delincuentes callejeros de alguna manera.
Sin saber quién sería su cliente, Null se acercó a la zona de reuniones vestido con su traje completo. El camuflaje del atuendo actual cambiaba para adaptarse al entorno. Tumbado sobre una pila de cajas metálicas, dejó escapar un suspiro mientras su traje cambiaba de colores y patrones para adaptarse a él. Había llegado hasta allí tan pronto como pudo y permaneció allí durante horas, esperando. Todo era por una buena razón. El plan era bastante simple: conseguir información sobre quienquiera que estuviera contratando. Así, al menos, si no se lograba nada más, tenía una ventaja sobre ellos. Si se trataba de una trampa, él sería el primero en lanzar una de las suyas al emboscador. Mientras observaba la escena, juró que podía ver una figura tratando de mezclarse con la oscuridad cercana. Dirigió sus ojos hacia quien o que era y trató de distinguir rasgos definidos, pero al enfocar sintió que algo perturbaba el campo de estática que siempre parecía estar a su alrededor. Una ligera descarga de estática fue su único aviso de que había algo cerca, justo detrás de él. Girando desde el vientre hasta la espalda, se dio la vuelta con una patada que hizo que un par de manos que sujetaban algún tipo de arma dejaran de apuntarle. Con el mismo movimiento se puso en pie, preparado para lo que fuera que le persiguiera. Iba a fingir que lo que fuera no sostenía una espada. Pero lo estaba, y definitivamente era ella. La posible atacante era una adolescente de pelo largo y blanco que llevaba una media máscara que le cubría la parte superior de la cara por encima de la boca. Mitad naranja y mitad negra, también carecía de una abertura para su ojo izquierdo. Su atuendo era un traje negro ajustado sin mangas y con aberturas verticales en las caderas. Toda la piel que podía quedar expuesta con ese atuendo estaba cubierta por una especie de armadura plateada debajo que recordaba vagamente a una cota de malla. Llevaba guantes anaranjados, botas y un cinturón que seguramente llevaba armas y equipo de combate. Algo de eso le resultó familiar, pero lo pasó por alto tan pronto como se lo planteó. Porque lo más importante era la espada atada a su espalda. Una espada que casualmente estaba blandiendo en ese momento. Ella le lanzó un tajo, pero Null renunció a tomar la más mínima represalia, dando un salto de cisne desde los contenedores apilados hasta el suelo pavimentado. Aterrizó rodando, evitando la puñalada descendente que le propinó la chica cuando saltó tras él en su persecución. La chica sonrió cuando él rodó en dirección a otro grupo de contenedores y trabajó para acorralarlo, de espaldas a la pared para matarlo fácilmente. Max la dejó responder con cortes en su dirección. Todo lo que ella quería con tal de no golpearlo. Su espalda tocó una pared y la chica atacó al instante, apuñalando con fiereza hacia él, solo para sorprenderse cuando no solo falló y apuñaló a través del contenedor, sino cuando los pies de su objetivo se pusieron directamente sobre su arma. Al mirar el resto de su cuerpo, vio que sus manos, de alguna manera, estaban pegadas a la pared, sosteniéndolo. Null le dio una patada en la cabeza, pero ella sacó su espada y la esquivó simultáneamente. Plantando los pies en el contenedor, saltó hacia ella como un misil. «Puedo ver a través de ti», gritó la chica, lanzando un golpe mortal contra él como si fuera un bateador y él la pelota. Era un ataque fácil de llevar a cabo, sobre todo cuando ella ya había previsto ese escenario en el momento en que se alejó de él. Muere. Lo que no había previsto era fallar por un margen mínimo. Con un control corporal y unos reflejos inhumanos, Null giró su cuerpo por debajo de su tajo y la golpeó con un placaje de cuerpo entero que, según oyó, le hizo botar el aire. No debería haberse sentido tan satisfecho al saber que estaba hiriendo a una chica, pero la caballerosidad se detuvo cuando ella sacó una espada. El movimiento tampoco pareció hacer mucho, ya que la peligrosa adolescente se limitó a poner las piernas y a plantar sus pies en las caderas de él una vez que tocaron el suelo. Inclinó su cuerpo hacia atrás mientras empujaba sus piernas hacia afuera y lo mandó a volar. Con otro contenedor en su trayectoria de vuelo, Null dio una voltereta suficiente para aterrizar con los pies en la superficie vertical y aferrarse en el lugar. Girando sobre las puntas de los pies, se acomodó de nuevo y plantó una mano en ella para posicionarse mejor y mirar hacia abajo. «Sabes que no soy Catwoman, ¿verdad? No tengo tetas ni nada», dijo, dándose unas palmaditas en el pecho para enfatizar a modo de broma. «¿Ves? Puedes dejar de balancear esa cosa hacia mí cuando quieras».
La chica se rió en respuesta, pero no se acercó a él para atacar de nuevo. ¿Tienes miedo? La mayoría de los nerds pensarían que una chica con espadas es sexy. Espera, ¿qué? ¿Acabas de llamarme nerd? No, eres un chico muy guay, sarcasmo detectado y debidamente anotado, y sé que no eres Catwoman. Por eso intento asesinarte. Null abrió la boca para soltar una diatriba cargada de blasfemias contra la perra loca de la espada, pero se encontró con que su voz se atascaba en la garganta al escuchar otra voz que le producía escalofríos y hacía que cualquier instinto de supervivencia latente que tuviera se activara. El mensaje enviado iba dirigido a una sola persona, dijo un hombre que sonaba serio y peligrosamente astuto, atrayendo no solo la atención de Null, sino también la de la chica, y esa persona no eras tú, seas quien seas. La imagen de quien hablaba casi hizo que se derrumbara y se cayera de la pared. Un hombre que llevaba un traje negro que parecía estar hecho del mismo tipo de material blindado que llevaba la chica. En su cabeza había una máscara barra casco duro de color mitad naranja y mitad negro con un solo ojo. Su armazón estaba adornado con arneses y cinturones de color naranja. Como resultado, el hombre estaba armado hasta los dientes con cuchillas y armas de fuego, especialmente una gran espada en su espalda. Deathstroke, dijo Null en voz alta. No fue por su propia voluntad. Lo pensó, y simplemente no pudo reunir las facultades mentales para filtrarse. En la lista de personas que Selina le había hecho conocer, que contenía gente con la que podía o no interactuar en cuanto a cómo tratarla si se cruzaba con ella, Deathstroke el Terminator estaba en la lista muy corta de personas que ella le dijo sin excepciones que se abstuviera de cruzar. Venía en la dirección de la persona sombría que Null había estado observando antes. Eso provocó que Null hiciera una observación sobre su situación actual. Estabas pasando el rato y esperando a que me matara, ¿verdad? Había sido un cebo para asegurarse de que la atención de Null se mantuviera en él mientras Ravager rastreaba la zona para encontrarlo efectivamente. Deathstroke se cruzó de brazos y miró al ladrón atado a la pared. Me di cuenta cuando llegaste de que no eras Catwoman. Pedí una profesional y me envió un chico, así que pensaba devolverle un cadáver. La chica se dispuso a cumplir esa amenaza hasta que Deathstroke la cortó. Ravager, para. Se congeló a medio paso antes de que pudiera intentar abalanzarse sobre Null, pero acabas de decir. Dije que lo había planeado. En tiempo pasado, dijo Deathstroke, entonces se defendió, y pude ver algo de lo que puede hacer. No hizo un mal trabajo al escabullirse hasta aquí antes de que pudieras encontrarlo, y aunque el papel del ladrón en esta misión no se espera que luche, lo hizo mejor de lo que yo hubiera imaginado. La última parte fue verbalmente apuntada directamente a Ravager, que en lugar de responderle se quedó mirando de forma asesina a Null. Ella, a su vez, recibió una de vuelta de él. No iba a aceptar eso precisamente ahora. No le importaba si ella tenía una espada o era de Deathstroke, lo que fuera. Deathstroke ignoró a los dos y meditó para sí mismo en voz alta. ¿Y ahora qué hacer contigo? Preguntó retóricamente. Sacó su rifle de asalto con una mano y Null tenía un punto rojo apuntando a su ojo antes de que siquiera pensara en responder. Esa clase de rapidez era una locura, pero eso sería un desperdicio, cuando en realidad puedo usarte. Sí. Todo lo que necesitaba era una persona que hiciera la infiltración y el robo. No se esperaría que el chico luchara, y por la corta escaramuza con Ravager estaba claro que podía moverse como fuera necesario. Además, sería más fácil asegurarse de que se comportara y no lo traicionara de alguna manera, como siempre existía la posibilidad de que lo hiciera Catwoman. Parecía conocer el nombre de Deathstroke, y la reputación que conllevaba le resonaba. Bien, hagámoslo entonces, dijo Null, tratando de superar la tensión en su pecho al tener un arma automática apuntando hacia él a manos de uno de los hombres más malos del planeta. Esta era la entrada a la madriguera del conejo, y una vez que bajara por ella le sería difícil volver a salir. Estaba siendo contratado, y todo esto formaba parte del proceso de entrevista, como en cualquier otro trabajo. Solo que este no era limpiar en una tienda 24/7 a altas horas de la mañana. Era trabajar para un mercenario infame.
con una chica hostil, protegida por él, que apenas parecía capaz de controlar su desprecio absoluto por él, probablemente porque no podía matarlo en menos de 2 minutos. Era una situación de alta presión si Null había visto alguna vez una. Y cuando se estaba solo y nervioso, la mejor manera de disimularlo era ignorar el peligro con sarcasmo. Girando la cabeza hacia Ravager, una sonrisa se hizo evidente bajo la capucha de Null cuando la miró. Oye, parece que vamos a ser compañeros. ¿Qué tal un nombre de equipo? Mi nombre es Null, y el tuyo es Ravager, y no tengo ni idea de qué pensar. ¿Puedo apuñalarlo? Ravager le preguntó a Deathstroke, solo por el hombro para que se calle hasta mañana. ¿Por qué apuñalarme me haría callar? Eso me haría gritar, resaltó Null, esa mierda dolería. Van. El único disparo del rifle de asalto hizo un agujero en el metal, justo al lado de la cabeza de Null. Este no se inmutó. Si se hubiera movido, probablemente le habrían salpicado los sesos. Deathstroke apenas se había movido. Si su brazo había sentido algún tipo de retroceso del arma, Null no lo había visto. Niños. Jueguen bien ahora, dijo Deathstroke con un tono de voz reprensivo. Ravager, no lo mates. Chico, no hagas que te mate. Espero que ustedes dos cumplan con su parte del trabajo. Fallar no sería aconsejable para ninguno de los dos. Null solo podía pensar que este iba a ser un largo fin de semana. La vida era ciertamente inesperada. Fin de capítulo. Palabras del autor. Este será el viaje y la caída que ponga a nuestro héroe. Sí, vamos a ir con el héroe. Este será el viaje y la caída que llevará a nuestro héroe a un mundo con el que le será cada vez más imposible romper sus lazos. A partir de este momento, las cosas se harán más y más profundas. Cada vez más héroes y villanos encontrarán formas de entrelazarlo en el tapiz, por así decirlo. La gente de circunstancias comunes no tiene por qué encontrarse en el mundo de los héroes y los villanos. Tiende a dejar su marca en ellos, de una manera u otra. Hemos terminado por ahora, amigos. Kenshi fuera. Bien, espero que les haya gustado el capítulo. Para mi mala suerte, soy juez de votaciones electorales en mi país este domingo. Hasta la próxima.